Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir leyendo este asunto de las características del conocimiento espiritual. Y creo que queda bien claro que en el sendero de la Kabbalah hay dos grandes partes. La que se refiere a la recepción de la información, que los sabios cabalistas le llaman luz circundante, y la recepción ya interna de la luz dentro de las vasijas de cada uno de los receptores, en este caso de cada uno de los estudiantes. Digamos que esas serían las dos grandes divisiones que hay, y grandes divisiones porque llegar a la comprensión y el entendimiento de la luz circundante es un proceso bastante largo. Y pasar a la segunda parte del sendero de la Kabbalah, que es la luz interna ya en las vasijas, la práctica en los deseos egoístas de cada uno, es todavía más largo el camino. Por eso la Kabbalah, una vez empezada, es hasta el final y probablemente hasta vidas enteras posteriormente o a futuro. Entonces, entender y comprender todo lo que es el conocimiento espiritual lleva su tiempo. No es de un mes, ni de 2 meses, ni de un año, ni de dos. Lleva bastante tiempo, sobre todo porque, como decíamos en la pasada lectura, siempre estamos con la fe dentro de la razón. Es decir, la materialidad nos ha enseñado esquemas y pensamientos muy fijos y no es fácil andar con la fe por encima de la razón. Ese es un asunto que de veras es muy serio en el camino y en el sendero de la Kabbalah. Bueno, vamos a seguir leyendo al respecto. Dice así: los seres humanos, por naturaleza, solo tienen el poder de hacer lo que sienten y lo que comprenden. Esto se conoce como la fe dentro de la razón, es lo que les decía hace un momento. A la fe se le considera un poder superior, el cual le permite a uno actuar aún cuando todavía no reconoce ni entiende la esencia de sus acciones. Es decir, la fe es una fuerza que no depende de nuestro interés personal o, dicho de otra forma, de nuestro egoísmo. Se dice que en el lugar donde se encuentra un Baal Teshuvah, es decir, esta persona que desea retornar y acercarse al Creador, esto quiere decir Baal Teshuvah en hebreo, esta criatura no puede permanecer una persona totalmente justa. Cuando uno corrige un nuevo deseo, se considera a sí mismo totalmente justo. Cuando uno es incapaz de lograr la corrección, se cataloga como pecador. Pero si uno se supera, entonces es llamado el que retorna, debido a que todo nuestro camino conduce solamente hacia la meta de la creación. Cada estado nuevo consecutivo es superior al anterior. Y el nuevo estado en el que se retorna es superior al estado previo de el del justo. Esto es muy importante comprenderlo y discernirlo. Nosotros, dice el Rav, percibimos al Creador, es decir,
solamente percibimos al Creador como una luz de placer, esa luz que nos da placer, que nos da bienestar, que nos da recompensa. Dependiendo de las cualidades y del nivel de pureza de nuestra propia vasija altruista, que entre otras cosas es nuestro órgano de percepción de la luz espiritual, dependiendo de las cualidades y el nivel de pureza, percibimos la luz del Creador de diversas maneras. Así pues, los sabios nos dicen que en vista de esto, aunque solo existe una luz, le asignamos diversos nombres. ¿Por qué? Pues es en base a nuestras propias percepciones de esa luz y su efecto sobre nosotros. Es decir, está vestida de 1000 formas de acuerdo a miles de deseos. Pero la luz que trae la corrección, es decir, la luz del Creador, puede ser de dos tipos: la luz del conocimiento, la razón y la sabiduría, llamada Or Jochma, y la luz de la misericordia, la confianza y la unidad, llamada Or Hasadim. En cambio, Or Jochma es de dos tipos, de acuerdo a su acción sobre nosotros. Miren ustedes, al principio, cuando llega la luz, descubrimos nuestro propio mal. Luego, cuando ya hemos descubierto dicho mal y hemos reconocido que no deberíamos de utilizar el egoísmo, esta misma luz brinda fuerza a esos deseos egoístas, de modo que podamos trabajar o deleitarnos con ellos. Pero la diferencia es que no va a ser un deleite para nuestro propio bien. Bájale. No va a ser un deleite para nuestro propio bien. Finalmente, cuando logramos la fuerza para superar nuestro propio egoísmo, esta misma luz hace posible a los deseos corregidos, que anteriormente eran egoístas. Y entonces tomamos un placer enorme, eterno y limitado por el altruismo. Y nuevamente les digo, ¿cómo sabes que ese placer por el altruismo es un verdadero placer? Cuando eres egoísta, te parece que eso no puede existir, porque no puedes pensar en una recompensa para ti pensando en el otro. Te parece increíble, te parece que no es computable, pero encontrar el placer, pero no para tu propio bien, es decir, encontrar el placer altruista, es un concepto extremadamente profundo y que se va a encontrar dentro del sendero de la Kabbalah. Es decir, es como una recepción que te va a dar placer porque al otro se le está cumpliendo su deseo. Eso es todo.
Ese tipo de placer es un placer altruista y es, a diferencia de cualquier deseo material aquí en nuestra realidad, es extremadamente duradero, es decir, es eterno y es extremadamente ilimitado en relación a los placeres que encuentras vestidos de diversas formas en la realidad, que son rápidamente finitos, es decir, se vienen y se van. Y ahí buscamos otra vez, y buscamos otra vez. ¿Por qué? Porque se nos van el placer. Pero en el caso del placer que da el altruismo, es un placer muy eterno y muy ilimitado. Por eso es que se dice que el placer que recibimos en la materialidad son chispitas en relación al placer que recibimos en la espiritualidad. Bueno, sigo leyendo. Por otra parte, Or Hasadim, o la luz de la misericordia, que hablábamos acá arriba, nos otorga el deseo de dar, en vez del deseo de tomar placer para nosotros. Por esta razón, de los 320 deseos no corregidos del alma, la acción de Or-Jochma separa las 32 partes de Malhut, que, entre paréntesis, se perciben gradualmente mientras los ascensos espirituales se van llevando a cabo. Justo cuando el individuo va comprendiendo de manera paulatina todas las profundidades de su maldad y se estremece al reconocer su propia esencia. Estas 32 partes de Malhut, del deseo de recibir placer personal, porque nos hemos dado cuenta que el egoísmo es nuestro peor enemigo. Y los 288 deseos restantes no tienen ni orientación egoísta ni altruista, ya que son meramente sensaciones como las del oído, vista, olfato, etc., las cuales pueden ser empleadas de cualquier manera que elijamos, para nosotros mismos o para otros. Bajo la acción de la Or Hasadim o de la luz de Hasadim, la luz de la misericordia, en el momento en que nos empieza a influenciar, vamos a desarrollar un deseo de trabajar altruistamente con todas las 288 sensaciones personales que tenemos. Y esto, por supuesto, ocurre después de que Or-Jochma haya sustituido los 32 deseos egoístas por los 32 deseos altruistas. Más adelante nos vamos a dar cuenta que no está hablando tanto de cantidad, sino de calidad. Es decir, los números están mostrándote ciertas cualidades espirituales, pero ya lo veremos con más calma allá muy adelante. Bueno, sigo leyendo. La corrección bajo la influencia de la luz ocurre sin sentir el placer derivado de ella. Fíjense bien, la corrección, ya que estamos trabajando en el sendero en el principio, la corrección bajo la influencia de la luz
ocurre sin sentir el placer derivado de ella. Uno detecta solamente la diferencia en cualidades entre su propio egoísmo y la magnificencia de la luz. Así es como empezamos. Esto por sí solo es suficiente para liberarse de esos deseos corporales o deseos egoístas. Por lo tanto, el sabio dice el Rab, he creado en ti las tendencias egoístas y he creado la Kabbalah como su cura. Entonces, dice el Rab, pero entonces, habiendo corregido sus deseos, uno comienza a recibir la luz, pero para deleitar al Creador. Esta luz, conocida también como Torah, también se le conoce como nombres del Creador. Es la misma. Porque el individuo recibe dentro de sí mismo y de su alma una parte del Creador y asigna nombres al Creador de acuerdo a los placeres altruistas recibidos de la luz. Por eso es que se llama los nombres del Creador. Y el Rab aquí revela algo. Podemos entrar al mundo espiritual solamente llegando a ser totalmente desinteresados. Y a esto se le llama Jafet Gesed. Van a oír muchas veces al Dr. Lightman y a los sabios cabalistas hablar de Jafet Gesed. Cuando ellos hablan de Jafet Gesed, estamos hablando de una criatura que está totalmente desinteresada, desapegada por los deseos corporales, por el placer que te dan. Desinteresados. ¿Por qué? Porque estamos buscando los placeres espirituales y estamos trabajando nuestro egoísmo para transformarlo y obtener vasijas o deseos donde pueda penetrar la luz altruista. Entonces, no se olvide cuando se habla de Jafet Gesed, el concepto Jafet Gesed. Bueno, sigo leyendo. Y este concepto de estar desinteresados, o Jafet Gesed, este es el mínimo requisito previo para asegurar que ningún deseo egoísta pueda jamás seducirnos y por lo tanto causar daño, porque no deseamos nada para nuestro propio ser. Se dice muy fácil en 3 renglones, pero es producto de un trabajo muy arduo en la interioridad de cada criatura que toma el sendero de la Kabbalah. Sigo leyendo. Sin la protección de las tendencias altruistas, como con la cualidad de Or Hasadim, cuando comencemos a recibir el placer ilimitado de la luz superior, pues vamos a desear nuevamente, de forma casi inevitable, la autogratificación. Y entonces, cuando suceda eso, estamos
causando una ruina personal. Jamás seremos capaces de dejar el egoísmo por el altruismo. Y entonces toda nuestra existencia consistirá en la persecución de estos placeres, los cuales son inaccesibles a nuestros deseos egoístas. Pero, dice el Rab, Or Hasadim, o la luz Or Hasadim, que se imparte en nosotros, es decir, la lucha hacia el altruismo, no puede hacer brillar su luz hacia el interior de nuestros deseos egoístas. Los deseos egoístas son sostenidos por una chispa de luz dentro de nosotros que fue puesta allí a la fuerza por el Creador para oponerse a las leyes de la naturaleza espiritual. Y esto nos permite mantener vida en nosotros, porque sin recibir ningún placer, pues prácticamente el ser humano no puede sobrevivir. Si esta chispa de luz superior desapareciera, falleceríamos de inmediato. Pero solo así podríamos escapar del egoísmo y de nuestro deseo insatisfecho de ser gratificados, trayéndonos de esta manera abatimiento y desesperación absoluto. Y entonces se pregunta el Rab, ¿cuál es la razón por la que Or Hasadim no puede entrar en el egoísmo? Y contesta el mismo Rab, como fue demostrado anteriormente, la luz en sí misma no tiene ninguna distinción entre Or Jommá o Or Hasadim. Es el individuo el que determina esta diferencia. Un deseo egoísta puede comenzar a deleitarse en la luz, independientemente del origen de la luz. Es decir, puede comenzar a deleitarse en el Or Hasadim por su propio bien. Y solamente un deseo que ha sido preparado para acciones altruistas puede recibir la luz, a fin de complacerse con el altruismo. Es decir, recibir la luz como Or Hasadim. Y entonces queda claro que es el individuo y su esfuerzo para querer transformar su egoísmo en altruismo. El individuo recibe placer de 3 tipos de sensaciones. Sensaciones que te dan la percepción del pasado. Sensaciones que te dan la percepción del presente. Y sensaciones que te da la percepción del futuro. Son 3 tipos de sensaciones que tenemos al respecto. El más grande placer se deriva de las sensaciones del futuro. ¿Por qué? Pues porque el individuo comienza a anticipar el placer en el presente. Es decir, el placer se experimenta en el presente. De esta manera, la anticipación y el pensamiento de los hechos inaceptables son peores que los hechos mismos. Porque la anticipación prolonga el placer y ocupa los pensamientos del individuo por mucho tiempo. Yo espero recibir la luz espiritual en el futuro, es decir,
ya estoy anticipando recibir esa luz. Y esa anticipación ya te hace sentir un cierto placer de aquella luz que vas a recibir en tu percepción hacia futuro. Es decir, esa anticipación está prolongando el placer. Y entonces los pensamientos del individuo, en base a lo que tú esperas, también se prolongan por mucho tiempo. Esta es otra característica que vamos a estudiar adelante. Y revela el Rab lo siguiente: a la luz de nuestros deseos mezquinos y fácilmente saciados, el placer actual es generalmente por un lapso breve. Y si no, pónganse a pensar en sus diferentes tipos de deseos, tanto del prójimo como los suyos. Y verán cómo los deseos que se sacian te dan un cierto placer muy limitado y muy pequeño. ¿Por qué? Porque generalmente se dan en un lapso breve. Pueden ser un lapso inmediato, puede ser un lapso de una semana o de un mes, pero finalmente tienen un principio y un final muy breve. El placer pasado, por otra parte, puede ser recordado y disfrutado reiteradamente. Por lo tanto, dice el Rab, antes de involucrarse en un acto de bondad, es necesario dedicar mucho tiempo para pensar y prepararse para eso. ¿Qué te quiere decir el maestro aquí? Que es necesario dedicar mucho tiempo al autoconocimiento en tus pensamientos y prepararte, pero todo en la visión de los deseos. Verlo todo desde el punto de vista del deseo egoísta versus el deseo altruista, sin cambiarle de canal, simplemente discernir en base a esto que estamos viendo, no dar otro tipo de explicaciones sacadas de la especulación. Porque cuando disiernes acerca del pasado, presente o futuro desde el punto de vista de los deseos, egoístas contra altruistas, estás yendo a la raíz. Estás yendo al origen de todo. Entonces, debes de aprender a hacer ese tipo de discernimientos en base a esto. Esto es muy importante que aprendan a realizarlo pronto. Y para esto necesitan ir siempre con la fe por encima de la razón. Entre muchas otras más cosas. Bueno, sigo leyendo. Esto nos permite absorber cuanto más diversas sensaciones posibles, de modo que podamos recordarlos más adelante para recrear nuestras aspiraciones hacia lo espiritual. Debido a que el egoísmo es la esencia de nuestra naturaleza, desearíamos deleitarnos en nuestras vidas. Entonces,
si nos imparten desde lo alto al interior de nuestros deseos una semilla pequeña de un alma, lo cual por naturaleza desea e intenta existir en placeres antiegoístas, pues ahí el egoísmo ya no tendrá más capacidad de motivar acciones de ese tipo. Por lo tanto, tampoco habrá gratificación en una vida de esa naturaleza. Jafet Hesed. Jafet Hesed. Ya saben a qué me refiero. Y esto es porque el alma no nos da ningún descanso, recordándonos constantemente que no estamos viviendo una vida completa y verdadera, sino que simplemente estamos existiendo. Como resultado de esto empezamos a ver la vida como inaguantable y llena de sufrimiento, porque independientemente de nuestras acciones somos incapaces de recibir placer. Al menos no podemos estar satisfechos con nada, porque el alma no nos permite estar satisfechos. Así continúa hasta que el egoísmo mismo decide que no hay otra solución salvo escuchar la voz del alma y seguir sus lineamientos. De lo contrario, jamás entraremos en paz. Y esto sucede muy comúnmente, casi sin excepción, cuando la Kabbalah toca a nuestra puerta. Somos seres que entramos a la Kabbalah vacíos. Somos seres que entramos a la Kabbalah llenos de dolor, sufrimiento y problemas. Dice el maestro, esta situación puede ser descrita como, entre comillas, el creador trayéndonos de vuelta a él en contra de nuestra voluntad. Nos es imposible percibir incluso el más pequeño placer si no hemos sentido la falta de él previamente. Esta carencia de placer, es decir, este vacío en nuestros deseos, se define cabalísticamente o espiritualmente hablando como sufrimiento. Y muchas veces es literal el concepto. Muchísimas de las veces es literal dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos placer en nuestros deseos. Y entonces sufrimos, nos duele, nos sentimos vacíos, desesperados, en depresión. Y empezamos a preguntarnos por qué el otro sí y yo no. ¿Por qué el mundo está lleno de todo esto? Es decir, agrandamos el sufrimiento aún más. Así pues, la capacidad de recibir la luz superior también requiere de un deseo previo de ella. Por esta razón, cuando estamos estudiando y durante otras actividades, siempre debemos sentir la necesidad de la luz superior. Es decir, siempre necesitamos entender que estamos carentes de la luz superior y la necesitamos.
No hay nadie más aparte de Él, dice la frase. Todo lo que ocurre es su deseo y todas las creaciones realizan su voluntad. La única diferencia es que hay un pequeño grupo de gente que realiza su voluntad porque así lo desea. La experiencia de la unificación del Creador con los seres creados es solamente posible cuando existe una congruencia entre el deseo que ya sabemos del Creador y mi deseo por sentir congruencia con los deseos del Creador, no ir en contra de los deseos del Creador. Y ya hay un grupo de gente. Ese grupo de gente son los que toman el sendero de la Kabbalah. Bueno, vamos a dejarle ahí y vamos a seguir esto para la próxima, esta lectura para la próxima ocasión. Muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Gracias.